Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a dividir lo que voy a hablar en tres partes. Primero os voy a hablar un poco de las ocupaciones que va a tener la persona una vez se le da el alta y vuelve a casa, luego de la participación y la integración otra vez en el entorno y en su comunidad, y por último voy a hablar de la importancia de la familia y de los cuidadores. Para introducirlo un poco, voy a explicar que en terapia ocupacional dividimos todas las ocupaciones existentes en 8 áreas que llamamos áreas de la ocupación. Para que lo entendamos, voy a poner una diapositiva que es más explicativa. Tenemos por un lado las actividades que llamamos básicas. Aquí podemos encontrar el comer, el vestirse, el asearse. Por otro lado, las actividades instrumentales. Aquí englobamos pues hacer la comida, hacer compras, manejar nuestra propia medicación. Luego tenemos el descanso y el sueño, la educación, el trabajo, el juego, el ocio y la participación social. Vale. Una vez el paciente se va de alta a su domicilio, es importante que encuentre un equilibrio entre estas ocupaciones. Entonces, lo más importante de todo y algo que nos suele costar mucho con las familias es el hecho de que esas ocupaciones sean significativas para la persona. No se trata simplemente de entretener a nuestro familiar, sino de que haga algo que realmente resulte significativo. ¿Qué significa significativo? Pues que para mí resulte motivante, resulte gratificante realizar esa actividad. Entonces voy a poner unos ejemplos de actividades que podemos hacer. Dentro de las básicas, como hemos hablado, una actividad que puede llevarse a cabo puede ser el vestido. El hecho de simplemente poder elegir qué me quiero poner y poder vestirme por mí mismo o no es un proceso que nos ocupa y también nos satisface. Tendemos mucho a, pues para facilitar las cosas a nuestro familiar, pues venga, te visto, te cojo yo la ropa, pero simplemente el hecho de que pueda elegir qué se quiere poner y cómo vestirse puede ser bastante gratificante para él. Dentro de las actividades instrumentales, por ejemplo, si a este paciente le ha gustado siempre cocinar, pero ahora pues quizá esté en silla de ruedas o pudiendo caminar, pues no aguante mucho tiempo de pie. Es interesante buscar alternativas para poder hacer parte del proceso, aunque necesitemos ayuda para otra parte. Por ejemplo, a lo mejor no puedo estar con las sartenes 2 horas de pie, pero sí que puedo pelar los alimentos en una mesa sentado. Entonces es importante intentar incluirlo y no darle a la persona todo hecho. Dentro del ocio, poder incluso estar un rato escuchando una música que nos guste, que nos traiga recuerdos o que acabemos de descubrir. Poder estar un tiempo dedicado a esta actividad, pues también es una forma de ocupación significativa. Aquí me viene a la mente un paciente que acabamos de dar el alta hace un par de semanas, que le encanta montar en bicicleta los fines de semana y se iba con otros amigos y se hacían un montón de kilómetros. Bueno, pues ahora quizá no va a poder de primeras recorrerse Madrid en bici, pero sí que va a hacer bici estática, porque eso a él le motiva, le desfoga y también le hace sentir que está más cerca de poder volver a montar en bici con su grupo. Y voy a insistir una vez más, pero como cuidadores o acompañantes tendemos a facilitarle las cosas a nuestro familiar o la relación que tengamos con la persona, pero no debemos olvidarnos de eso, de que para esa persona puede resultar mucho más satisfactorio realizar esas actividades por sí mismo o al menos poder participar en ellas que el que se las den hechas. Vale, voy a hablaros ahora un poco de lo que decía de participar otra vez en el entorno, volver a incluirnos en nuestro entorno. Como hemos comentado antes, una de las áreas de ocupación que existen es la participación social. El paciente pasa de un entorno controlado y protegido en el que se relaciona con los profesionales, otros pacientes y los familiares que le vengan a visitar, a tener que volver a una vida en comunidad. Esto implica relacionarse con muchas más personas cercanas, como pueden ser otros familiares o amigos, pero también con el resto de personas que integran esa comunidad en la que vive, que pueden ser pues desde el conductor de autobús hasta el que pasa a hacer la revisión del gas. Esto es un gran cambio, el volver a restablecer estas relaciones tras el proceso hospitalario, porque seguramente nos vayamos a encontrar dificultades para volver a establecerlas. No podremos a lo mejor hacer las mismas cosas que hacíamos antes. En este ámbito, como digo, nos vamos a encontrar una serie de dificultades a las que llamamos barreras. Os voy a poner
una diapositiva para explicarlo un poquito mejor. Tenemos, como veis, tres tipos de barreras. Por un lado, las llamadas barreras intrínsecas, que son las propias de nuestra diversidad funcional o discapacidad, como pueden ser, pues como veis, dificultades en la comprensión de la información, las propias limitaciones que tenemos en la movilidad o incluso la sobreprotección de la familia, que también se contempla como una barrera que nos encontramos al volver a casa. Después de las intrínsecas tenemos las barreras ambientales. Aquí tenemos englobadas las famosas barreras arquitectónicas, que pueden ser pues, que un edificio no tenga rampa al entrar al edificio, o por ejemplo que, si lo pensáis, un cajero automático no suele estar adaptado a una silla de ruedas, o un autocar no suele estar adaptado tampoco para personas que tengan dificultades en la movilidad. Y bueno, por último tenemos las barreras interactivas, que son las relativas a la habilidad para unas cuantas actividades, como por ejemplo el uso de máquinas o mecanismos de pago, pero también a las necesidades de comunicación de la persona. Como decimos, después de un daño cerebral podemos tener dificultades en la comprensión de la información, pero también para expresarnos nosotros. Y estas barreras interactivas surgen muchísimas veces de que la persona con la que hablamos a lo mejor no tiene esa paciencia o esa capacidad de entender lo que le queremos decir, porque a nosotros también nos cueste más. Y eso, pues como digo, también es una de las barreras que contemplamos cuando volvemos, porque cuando estamos en un entorno hospitalario, pues tratamos sobre todo con profesionales que están acostumbrados y trabajan en este ámbito y saben cómo comunicarse con nosotros, aun pese a nuestras dificultades, pero al salir la gente pues no está tan acostumbrada a esto. Y bueno, por último, os quería hablar bueno, de el rol del cuidador o de la familia. Como en otras enfermedades y situaciones vitales, cuando volvemos a casa, cuando una persona sufre daño cerebral y necesita cuidados al volver a casa, suele haber una persona que se vuelca especialmente y sobre la que acaba recayendo la responsabilidad del cuidado. Hay que destacar el rol que tiene este cuidador principal de la persona que vuelve a casa, en el caso de que lo necesite, que en muchas ocasiones no necesita un cuidador. Pero bueno, en los casos en los que lo necesite, esta persona que cuida suele ser un familiar que conviviese con el paciente o que incluso empiece a convivir con el paciente una vez ha tenido que volver a casa. Pero también puede darse que el cuidador principal sea un vecino o un amigo cercano. Este cuidador, como decimos, tanto el cuidador como la familia, tiene un papel crucial de cara al alta hospitalaria del paciente, ya que van a ser su compañía y su apoyo físico y emocional. Por supuesto que nadie nace sabiendo cómo desempeñar este papel, así que es muy importante que el cuidador pida ayuda al hospital del que sale su familiar, como a otros profesionales. Aquí, como ha dicho Cristina, recibimos a veces a familias que necesitan pautas, o si no podemos hacerlo por teléfono, ya que ahora pues, ir a los domicilios de momento no lo podemos hacer por el COVID, pero bueno, siempre que tengáis alguna duda es muy importante contactar con profesionales, porque cuanto más informados estemos de cómo tenemos que tratar a nuestro familiar, mejor lo haremos. Una familia, un cuidador bien informado, bien organizado y trabajando en colaboración con su equipo de atención podrá gestionar muchísimo mejor la situación para que el paciente no se sienta ni incapaz ni sobreprotegido, que esto no favorece la rehabilitación y la participación de la persona en la comunidad, como hemos estado hablando antes. Bueno, dependiendo del grado de dependencia que tenga este familiar, el cuidador principal puede estar tan volcado en su atención que deje de cuidarse a sí mismo. Puede dejar de disfrutar de su tiempo libre o directamente no tenerlo, dejar de cuidar su aspecto físico o dejar de tener vida social fuera de la que implica cuidar de su familiar. Esto, en un principio, puede verse como un pequeño sacrificio necesario para el bien de todos, pero con el paso del tiempo y la prolongación, a veces indefinida, de estos cuidados, pasa factura y aparecen problemas que es importante prevenir. Aunque la dedicación del cuidador sea realizada con gusto y voluntariamente hacia un familiar que se quiere mucho, los cambios que se han producido en su vida son tan grandes que es inevitable que aparezca el estrés, las tensiones con otras personas, la desesperanza.
Bueno, todo esto inevitablemente repercute, aparte de en el cuidador, en el familiar que en este caso, como hablamos, ha sufrido el daño cerebral y en la calidad del cuidado recibido. Por eso es importante que el cuidador se cuide para mejorar tanto su calidad de vida como la persona de la que cuida. Esto que decimos de que el cuidador puede al final encontrarse peor y cuidar peor tiene un nombre y es síndrome del cuidador. Y bueno, lo último ya voy a dar unos pequeños consejos para evitar este síndrome del cuidador que decimos que seguramente algunos de los familiares os podáis ver reflejados. En primer lugar, intentar siempre que se pueda repartir las tareas de cuidado, que el cuidado no se vuelque absolutamente en una sola persona, aunque sí que es verdad que siempre va a haber alguien que se haga más responsable de todo, pero intentar repartirlo y que no sea una única persona la que se haga cargo de todo. Después, la recuperación y la rehabilitación en general tienen una evolución larga y lenta, por lo que debemos mantener la calma, tomarlo con tranquilidad y también transmitir serenidad a nuestro familiar. Es importante que el cuidador tenga momentos de respiro en los que disfrute su tiempo libre y lo dedique a actividades de ocio, sociales o al cuidado de sí mismo. También es necesario que descanse adecuadamente. Es muy importante que con la ayuda de los profesionales aprenda a cómo tratar al familiar que tiene daño cerebral, porque esto nos ayudará a entender las nuevas situaciones que se producen en la convivencia y reducirá los problemas y las preocupaciones o las fuentes de estrés. Y también es muy importante que cuente con alguien para contarle cómo se siente, poder expresar sus emociones y que le ayude a asumir lo que ha pasado. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar.